¿Qué tal, estimadas y estimados estudiantes? Bienvenidos a esta videosesión número 23, referente a la cuarta parte sobre la responsabilidad internacional del Estado. En esta, bueno, pues ya vamos a adentrarnos más a las consecuencias jurídicas y modalidades de reparación. Y bueno, pues en las sesiones, sobre todo pasadas, en las tres sesiones que ya llevamos de estas partes, estudiamos pues, el concepto de responsabilidad internacional del Estado, la atribución de conductas, la violación de las obligaciones internacionales y las circunstancias que pueden excluir la ilicitud. Y en esta cuarta sesión analizaremos esas consecuencias jurídicas de la responsabilidad internacional. Dicho de una manera pues un poco más sencilla, si un Estado comete un hecho internacionalmente ilícito, pues ¿qué debe hacer para responder por esa violación? Y la primera, obviamente, consecuencia, este, la primera consecuencia que podemos nosotros atender es que el Estado, pues responsable, pues debe de cesar el hecho ilícito y si éste continúa, si la conducta violatoria se mantiene en el tiempo, el Estado pues tiene la obligación de detenerla. Por ejemplo, si mantiene una ocupación ilegal, una detención arbitraria, una medida discriminatoria o una norma contraria a una obligación internacional, pues debe de poner fin a esa situación. Una segunda consecuencia puede consistir en ofrecer estas garantías de no repetición, que estas garantías buscan evitar que el hecho ilícito vuelva a ocurrir. Puede incluir reformas legislativas, cambios institucionales, capacitación a sus funcionarios, modificación en las prácticas administrativas o adopción de mecanismos de supervisión. Tercera consecuencia eh, es la reparación. La reparación es el medio mediante el cual el Estado responsable busca eliminar, compensar o reconocer las consecuencias del hecho internacionalmente ilícito. La reparación no es un acto de cortesía ni una concesión política, es una consecuencia jurídica del incumplimiento internacional. Aquí, bueno, pues aquí están algunos ejemplos de cese al hecho ilícito, garantías de no repetición y sobre todo la reparación. Ustedes lo ven con calma en cuanto, pues obviamente a la presentación que ya está cargada de material de apoyo. Un principio central en esta materia, pues fue formulado por la Corte Permanente de Justicia Internacional en el caso de la fábrica Chorzów. La Corte, pues aquí sostuvo que la reparación debe, en la medida de lo posible, borrar todas las consecuencias del acto ilícito y restablecer la situación que probablemente habría existido si el acto no se hubiera cometido. Y esta idea se conoce como un principio de reparación integral. Significa que la reparación debe de guardar relación con la magnitud del daño y con la naturaleza de la obligación violada. No se trata únicamente de pagar dinero, se trata de restablecer, compensar, satisfacer el derecho afectado. Y las modalidades clásicas de reparación, pues son tres, que es restitución, indemnización y satisfacción. Estas formas no se excluyen entre sí. En un mismo caso, pueden combinarse dependiendo de las circunstancias. La primera modalidad es la restitución. La restitución busca restablecer la situación que existía antes del hecho ilícito. Por eso se considera pues, la forma de reparación por excelencia. Si es posible regresar las cosas al estado anterior, esa debe ser pues, la primera opción. La restitución puede implicar devolver un bien indebidamente confiscado, liberar a una persona detenida arbitrariamente, restituir derechos afectados, derogar una norma incompatible con una obligación internacional, anular esos efectos de una decisión contraria al derecho internacional o abstenerse de continuar una conducta ilícita. Sin embargo, la restitución no siempre es posible. En algunos casos, el daño ya no puede revertirse materialmente. En otros, la restitución puede implicar una carga desproporcionada frente al beneficio que produciría. También puede ocurrir que la restitución afecte derechos de terceros o resulte jurídicamente inviable.
Cuando la restitución no es posible, pues no basta, obviamente, para reparar todas las consecuencias, y aquí aparece, bueno, pues la segunda modalidad, que es la indemnización. La indemnización, pues sí, consiste en el pago de una suma de dinero para compensar los daños derivados del hecho internacionalmente ilícito. La indemnización es la forma de reparación más común en la práctica internacional, porque muchos daños no pueden restituirse plenamente. El dinero funciona como una medida común para valorar los bienes, pérdidas, costos, afectaciones materiales y sobre todo beneficios dejados de percibir, ¿no? Y la indemnización debe de cubrir el daño emergente y cuando proceda el lucro cesante, el daño emergente se refiere a esa pérdida efectivamente sufrida y el lucro cesante se refiere a las ganancias que razonablemente se habrían obtenido si no hubiera ocurrido ese hecho ilícito. No obstante, el lucro cesante no puede basarse en ganancias meramente hipotéticas o remotas o especulativas. Debe de existir una relación razonable de casualidad entre el hecho ilícito y la pérdida reclamada. También pues debe de reconocerse intereses, especialmente cuando el daño consistía en pérdidas materiales y el pago se realizaba en tiempo después de producido ese perjuicio. Los intereses buscan evitar que la reparación pues pierda el valor por el paso del tiempo. Algunos casos, la indemnización puede reducirse si la parte perjudicada contribuyó al daño y esto se conoce como compensación de la culpa. Y también puede considerarse si del hecho ilícito derivaron ciertas ventajas para el perjudicado, situación conocida como la compensación de lucro con el daño. La tercera modalidad, pues tenemos es la satisfacción. La satisfacción se utiliza principalmente para reparar daños no materiales, especialmente afectaciones a la dignidad, el honor, el prestigio o derechos soberanos de un Estado. A diferencia de la restitución, la satisfacción no busca regresar materialmente las cosas al estado anterior. Y a diferencia de la indemnización, no se centra necesariamente en un daño patrimonial. Su finalidad es reconocer la ilicitud del acto y ofrecer una forma de reparación moral o simbólica. La satisfacción puede adoptar distintas formas. Una de ellas es la presentación de excusas oficiales en las relaciones internacionales, las disculpas públicas, notas diplomáticas, declaraciones de pesar o actos oficiales de reconocimiento pueden constituir formas de satisfacción. Otra forma puede ser el castigo o sanción de los funcionarios responsables. Cuando el hecho ilícito se produjo por la conducta de agentes estatales, también puede consistir en una declaración judicial del que el acto fue contrario al derecho internacional. Y en algunos casos, esa declaración puede ser considerada por sí misma una forma suficiente de satisfacción. La satisfacción puede tener ese carácter pecuniario, aunque pues, no debe confundirse con la indemnización. Mientras la indemnización busca compensar ese daño material o económicamente evaluable, la satisfacción pecuniaria puede tener como una finalidad de reconocer una ofensa moral, diplomática o institucional. Y aquí es importante destacar que la reparación debe ser proporcional a la naturaleza del hecho ilícito y a los daños ocasionados. Y no puede utilizarse para enriquecer injustificadamente a la parte afectada ni para imponer castigos arbitrarios al Estado responsable. Aquí su función es jurídica, restablecer el equilibrio alterado por la violación internacional. Y también pues debemos tener presente que la responsabilidad internacional del Estado no elimina necesariamente la responsabilidad individual. En ciertos supuestos, especialmente cuando se cometen crímenes internacionales, pueden coexistir la responsabilidad del Estado con la responsabilidad penal internacional de los individuos. Sin embargo, son planos distintos. La responsabilidad del Estado tiene naturaleza internacional pública y se orienta a la reparación, y mientras la responsabilidad penal individual busca sancionar personalmente a quienes cometieron esos crímenes internacionales. Y bueno, ya para cerrar esta sesión debemos de quedarnos con esta idea, que es la responsabilidad internacional no termina con la identificación del hecho ilícito. Su sentido práctico se encuentra en las consecuencias jurídicas que produce
El Estado responsable pues debe de cesar la conducta, ofrecer garantías de no repetición cuando corresponda y reparar integralmente el daño causado mediante la restitución, indemnización, satisfacción o una combinación de estas modalidades. En la siguiente sesión cerraremos el bloque temático analizando cómo se hace efectiva la responsabilidad internacional, quién puede reclamar y cuál es el papel del Estado lesionado, qué ocurre con las obligaciones frente a la comunidad internacional y cómo se relacionan estos conceptos con casos concretos. Y bueno, pues ya estamos casi por terminar nuestro curso, nos faltan todavía unas 5 sesiones más. Pero pues la siguiente sesión ya cerramos estas partes de la responsabilidad internacional del Estado, continuando nuevamente con el reconocimiento de estados y sobre todo la responsabilidad individual en casos como crímenes de guerra. Que tengan excelente día y nos vemos la siguiente sesión. Hasta luego.